Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Buenos días, tardes o noches, familia, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Les habla el pastor José David Ángulo desde la ciudad de Santiago de Chile. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio de meditación teoterápica. Y bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una enseñanza que se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Y es acerca de los frutos dignos de arrepentimiento. Hablar de este tema es bien interesante en estos tiempos donde la iglesia cada día más se enfrenta a diversas doctrinas y diversas enseñanzas que apartan el verdadero mensaje de lo que implica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando escuchamos hoy en día la palabra de Dios en diferentes medios, nos damos cuenta de que hay un fenómeno que está ocurriendo dentro de las iglesias. Es que cada día más la enseñanza se aparta de la enseñanza de Cristo. Cada día más se deja a un lado temas como la justificación, el arrepentimiento, los frutos que debería tener el arrepentimiento y los frutos que debería tener un verdadero cristianismo, un cristianismo que evidencia a Jesús como estandarte. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto realmente en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa al interior de la iglesia que nos hace olvidar el rudimento, olvidar la base fundamental de la fe cristiana y la fe que fue enseñada por los apóstoles? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues prácticamente empezamos a ver un reemplazo de lo que es la teología sana o la sana doctrina predicada por nuestro Señor Jesucristo. Ya poco se habla en la iglesia acerca de aspectos como la reconciliación, que a través de la figura de Jesucristo en la cruz, nosotros somos reconciliados con el Padre y por lo tanto no hay por qué creer o pensar que Dios sigue airado con nosotros. Hay una fuerte enseñanza en la Iglesia Universal respecto del tema de la ira de Dios, que está supremamente sacando de contexto lo que implica el haber recibido una salvación a través de su gracia. Y cuando vemos entonces estos temas, pues también nos encontramos que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se van dilucidando en medio de una atmósfera que se crea por los propios pastores, ministros, apóstoles, llamada la prosperidad. Y esto le está haciendo muchísimo daño al mensaje central del Evangelio, que es justamente una enseñanza que nos debe llevar a apartarnos definitivamente del pecado, a caer en un estado de arrepentimiento y a reconocer que definitivamente solo a través de la figura de Cristo podemos ser redimidos y que solo por su Espíritu podemos recibir entonces el dominio propio necesario para permanecer en la fe que nos ha sido encomendada a través de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos avanzar entonces en el proceso de comprender hacia dónde nos tiene que llevar el tema del Evangelio? ¿Qué es lo que debe ocurrir en el Evangelio o qué es lo que debe provocar el Evangelio en nosotros, en cada uno de nosotros como hijos de Dios? Entonces quiero invitarles a que miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, el versículo 13. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan, fíjate, dice frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. El verso 17 dice, este es mi mandato, ámense unos a otros. Verso 18 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y quiero tomar estas enseñanzas desde el versículo 13 al versículo 19 para llevar en una enseñanza que sé que va a quedar en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes. Y es que cuando miramos la realidad del Evangelio hoy en día,
mucho se habla acerca del deseo de llevar el evangelio a los perdidos, de llevar un mensaje a aquel que no conoce al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia realmente para que los que no conocen al Señor, aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús, sean impactados por el sobrenatural amor de Dios? Y es por eso que les digo que el mensaje del evangelio parece ser que está cambiando el público objetivo al que debe dirigirse. Cada día más parece ser un mensaje de creyentes para creyentes, de personas que en algún momento han participado de la fe y que parece ser que se quiere convertir a estas personas a una nueva doctrina o a un nuevo mover del espíritu o a una nueva visión o a una nueva enseñanza. Cuando el llamado superior, el mandato superior que encontramos en la palabra de Dios, Mateo 28, del 18 al 20, nos llama de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y por eso es que cuando habla aquí en este pasaje de la elección, fíjense, lo podemos encontrar en el versículo 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, es bien interesante ver cómo poco a poco el mensaje central del evangelio, que es llevar una palabra de luz, de vida, de esperanza a aquel que está perdido en sus delitos y pecados, aquel que ha decidido voluntariamente rechazar al Creador, rebelarse en contra de la voluntad de aquel que lo creó, y pues fruto de esto, vivir todas las consecuencias nefastas que estamos viendo actualmente. Esas son las realidades del pecado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo con el evangelio? Entonces ya no se quiere predicar tal vez un mensaje donde se está intentando que aquellos que han decidido aferrarse a sus propios deseos se aparten de sus deseos, dejen a un lado sus deseos y empiecen a hacer los deseos de aquel que los creó. Y esto tiene que ver mucho con las implicaciones del discipulado. Entonces no es lo mismo cuando nosotros hablamos de que hay personas que anhelan verdaderamente ser discípulos del Señor, a personas que simplemente se han, acostumbrado o se han quedado satisfechos, se han quedado conformes con sencillamente saber que tienen a Cristo en su corazón. Y la pregunta es, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el mandato superior? Por eso cuando se habla de elección en este pasaje, hay una fuerte corriente de pensamiento a creer que hay una esencia determinista de parte de Dios, ¿no? Como que Dios ha determinado o ha elegido a personas para salvarles de la condenación y que también al mismo tiempo ha condenado a personas. Pero la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Juan cuando nos está hablando de esta elección? Y fíjense que cuando habla de la elección, está dirigiéndose directamente a discípulos. Entonces, ¿qué es lo que no está ocurriendo en el evangelio hoy en día? El enfoque del evangelio no está en solamente llevar un mensaje para que las personas sean salvas. El enfoque del evangelio está en también llevar un mensaje de luz, pero que ese mensaje de luz implique que hombres y mujeres tomen la decisión de convertirse en discípulos. Y esa es la parte del evangelio que se está perdiendo. Esa es la parte del evangelio que no se está predicando. ¿Por qué? Porque para ser discípulo, genuino discípulo de Jesús, el discipulado implica una actitud, y es el negarse a sí mismo. Encontramos en la palabra de Dios que el mismo Jesucristo le dice a todos aquellos que quieren ser sus discípulos, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El proceso de negarse a sí mismo y tomar la cruz tiene dos implicaciones supremamente importantes. La primera de ellas es el arrepentimiento, y la segunda son los frutos dignos de aquel que se arrepiente. Y familia, esos dos conceptos son cosas que poco se están predicando en la iglesia de hoy. Poco se está predicando del arrepentimiento. Poco se está predicando del fruto digno de una persona que verdaderamente se ha arrepentido y se ha apartado del mal. Y esto lo vemos en todas las esferas de la iglesia. Vemos a pastores que llevan mucho tiempo en el evangelio y que definitivamente nunca han evidenciado un fruto digno de arrepentimiento. Podemos ver personas que llevan muchos años en la iglesia y no vamos a evidenciar en ellos un fruto digno de arrepentimiento. Ahora,
¿Esto implica que no sean salvos? No, para nada. Tal vez sean personas que genuinamente han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero no tienen la disposición de ser verdaderos discípulos. Y entre ser salvo y llegar a ser discípulo hay una gran diferencia. De hecho, cuando no se ve un avance en la fe cristiana, entonces pudiésemos llegar a dudar de si realmente en algún momento hemos vivido en un fruto digno de arrepentimiento o hemos en algún momento aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque ¿cuál es la evidencia de nuestra seguridad? ¿Qué es lo que realmente ratifica que hemos sido sellados por el Espíritu y que definitivamente nuestra salvación, como dice la palabra de Dios en Romanos, que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir podrán apartarnos del amor de Dios? ¿Cuál es la seguridad que tenemos en esto? Pues la seguridad está en nuestra perseverancia. La palabra de Dios es clara cuando nos indica que todo aquel que persevere hasta el final, ese es el que se va a salvar. ¿Y cómo evidenciamos esta perseverancia si no es a través de un fruto digno de arrepentimiento? ¿Qué dirías de una persona que llega a una iglesia y se planta en esta iglesia, pero nunca tiene un fruto digno de su arrepentimiento? Sigue siendo exactamente la misma persona, no avanza, al contrario, sigue claudicando en sus mismos pecados, sigue en sus mismas fallas y su ministerio o la obra de Cristo a través de su vida no es evidente. Nunca ha ganado a una persona para Cristo, nunca ha tenido un discípulo, nunca ha llevado a otros, nunca comparte su fe con otras personas. Definitivamente, familia, el Evangelio está estancado, las iglesias están estancadas porque no hay un anhelo de ser verdaderos discípulos de Jesús. No hay un anhelo de abandonar el pecado y predicar de forma fidedigna con el testimonio y el ejemplo al Cristo en el cual nosotros decimos creer. Entonces la iglesia no está creciendo no porque no hayan buenos pastores, o no porque no hayan buenos métodos, o no porque no hayan buenos manuales, o no porque no hayan buenos cursos de formación en nuestras iglesias. La realidad del por qué nuestras iglesias no crecen es porque no hay un fruto digno de arrepentimiento en las vidas, en los corazones de todos aquellos que decimos conformar la iglesia del Señor, de todos aquellos que reconocemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y que pagó un precio muy caro, un precio muy alto, que fue su propia sangre para redimirnos, para limpiarnos, para justificarnos y sobre todo para reconciliarnos con el Padre. Entonces tenemos que dejar a un lado esta idea determinista de este Dios, ¿no?, que está detrás de los pecadores, que todo el tiempo está queriendo castigarnos. Debemos recordar que el sacrificio de Cristo aplacó para siempre la ira santa de nuestro Dios. Y que fruto de esto, lo que tenemos que hacer, familia, en este tiempo, donde cada día más el Evangelio es tergiversado, el Evangelio es dañado por hombres, por mujeres que tal vez sin un conocimiento bíblico correcto, se encargan de llevar doctrinas equivocadas, esto ha provocado que al interior de las iglesias, familia, el Evangelio cada día esté más tergiversado, esté más dañado. ¿Y qué es lo que debemos entonces hacer? Pues entonces aquí es donde justamente viene la última parte de lo que dice Juan capítulo 15, el versículo 20, dice: ¿recuerdan lo que les dije? Dice, el esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí también. Dice, a ustedes los perseguirán. Y si me hubiesen escuchado a mí, dice, también los escucharán a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiese venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Familia, tenemos que recordar que ya no tenemos excusas de nuestro pecado. Como dice el libro de Hebreos, ya el sacrificio fue hecho y fue Cristo. Por lo tanto, es necesario, familia, abandonar el pecado en nuestros corazones, empezar a desear ardientemente vivir para la honra y la gloria de Dios. ¿Y cuál va a ser el fruto de esto? Pues familias de testimonio, hombres de testimonio, mujeres de testimonio, y eso es lo que va a hacer que la iglesia tenga una expansión sobrenatural, que tenga un liderazgo sobrenatural, hombres y mujeres que van a empezar a cumplir la voluntad de Dios, que van a empezar a tener discípulos, que van a vivir conforme al plan de Dios. Así que no se trata tanto de cuál es el mejor método, cuál es la mejor predicación, sino que tanto nosotros como sus hijos estamos teniendo ese fruto digno
de un arrepentimiento genuino, el fruto que debería tener todo verdadero discípulo de Jesús. Así que, familia, quiero invitarles a meditar en estas palabras y que podamos pedirle al Señor que cada día nos permita dar ese fruto que evidencia que verdaderamente en nuestras iglesias está y hay un poder sobrenatural de parte del Espíritu Santo, un poder que todo el tiempo nos está llevando al arrepentimiento. Familia, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo de meditación teoterápica. Pedirte que Dios no nos permitas dejar o ser llevados por corrientes, Señor, de doctrinas equivocadas, doctrinas donde solamente tal vez se muestre un falso evangelio, donde solamente nos muestran que eres bueno, que eres misericordioso, y no nos exhorta, Dios, a la responsabilidad que tenemos de abandonar nuestro pecado, de dejar de estar en rebelión contra tu voluntad y someternos a ella. Padre, sabemos que es difícil, pero ayúdanos a someternos cada día, a someter nuestro ego, nuestros deseos, que tus deseos siempre estén por encima de los nuestros y que no hagamos más, Señor, nuestra voluntad, así como también le enseñabas, Señor, a los discípulos a través de la oración del Padre nuestro, Dios. Padre, que no se haga más nuestra voluntad, sino que se haga la tuya. Te damos gracias por este tiempo de meditación. Te pido que cada vida, cada corazón que haya sido impactado con tu palabra, Dios, pueda tomar la decisión de abandonar el pecado y de vivir siempre para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia, Dios les bendiga. Y si estos espacios de meditación teoterápica les son de bendición, les invitamos a que los compartan con sus amigos, con sus familiares y con todas aquellas personas que se puedan ver beneficiados de ellos, para que veamos la gloria de Dios en nuestras iglesias y nuestros ministerios. Un abrazo para todos desde Santiago de Chile y que Dios les bendiga grandemente. Chao. Meditaciones teoterápicas.